Muy buenos días a todos ustedes y bienvenidos a este acto de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana, en la que vamos a recibir como académico correspondiente al profesor don Enrique Andreu Moliner. Este es un acto en el que, como una vez más, y ya lo hemos dicho en varias ocasiones, pretende acercar las distintas instituciones de la Universidad de Valencia y de las otras hospitales de nuestra provincia y ciudad a la academia, tratando de abrir lo que constituye el seno de la institución de la Real Academia de Medicina a lo que es la importancia de las ciencias afines, como en este caso es la biología y sus distintas ramas. En este sentido, por lo tanto, recibimos con placer al doctor Enrique Andreu Moliner, quien nos va a hablar sobre toxicología ambiental y salud pública. Previamente, el profesor Agustín Llopis González, que es académico de número de nuestra institución y tesorero también de la misma, va a introducir al nuevo académico. Cuando quieras. Muchas gracias. Gracias. El profesor Enrique Andreu Moliner nace en Valencia en 1952, está casado y tiene 6 hijos. Estudió bachillerato en el Colegio de Nuestra Señora del Pilar de Valencia y en 1970 ingresa en la Facultad de Ciencias para cursar los estudios de biología, finalizándolos en 1975. En 1976 es contratado por la Universidad de Valencia como profesor ayudante para impartir la asignatura de Fisiología Animal en el departamento del mismo nombre de la Facultad de Ciencias. Es entonces cuando comienza su carrera docente e investigadora. En 1981 alcanza el grado de doctor en Ciencias Biológicas, realizando su tesis doctoral bajo la dirección de su maestro, el profesor don Antonio Núñez Cachaza. Posteriormente, en 1983, al detectarse en la Albufera de Valencia la presencia de un cangrejo invasor, el cangrejo rojo americano, Procambarus clarki, y su problemática en los arrozales circundantes al lago, da un giro en sus investigaciones y se centra en el estudio del efecto de los plaguicidas que se utilizan para luchar contra esa especie. Ahí comienza realmente su investigación en toxicología ambiental y su relación con la salud pública, objeto de su disertación en este acto de recepción en la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana. En 1986 obtiene la plaza de profesor titular de Fisiología Animal y en 1992 la de catedrático de universidad con el mismo perfil. En 1996 se le otorga el título de doctor honoris causa por la Universidad de San Martín en Perú. En la actualidad tiene reconocidos por la Universidad y por la Agencia Nacional de Evaluación, ANECA, 6 quinquenios docentes y 6 sexenios investigadores. Su trayectoria docente e investigadora se podría resumir así. Todas las actividades docentes están relacionadas con estudios de licenciatura y posgrado en la Universidad de Valencia, dirigidas a las especializaciones en fisiología animal, toxicología acuática y contaminación acuática. Ha sido organizador de diferentes cursos de posgrado en ecotoxicología y contaminación acuática, promotor y coordinador de programas y líneas de investigación relacionadas con la toxicología acuática, la evaluación de la calidad biológica de las aguas continentales, la fisiología animal y los efectos toxicológicos producidos por plaguicidas en organismos acuáticos y terrestres. Ha dirigido más de 25 tesis doctorales y tesis de licenciatura. Es autor o coautor de más de 140 artículos científicos publicados en revistas internacionales especializadas en medio ambiente. Autor o coautor de más de 100 contribuciones a congresos nacionales e internacionales. Autor o coautor de 10 libros o capítulos de libro. Investigador principal en más de 40 proyectos y contratos de investigación con instituciones públicas y privadas. También ha desempeñado puestos de relieve en la universidad y en las instituciones españolas y extranjeras. Evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA, desde 2001 a la actualidad. Director de la Sede para Estudios de Humedales Mediterráneos, SESUMED, de la Universidad de Valencia desde 1998 a la actualidad. Director del Laboratorio de Ecotoxicología y Calidad Ambiental de la Universidad de Valencia desde 1992 a la actualidad.
director del Máster Oficial de la Universidad de Valencia, Contaminación, Toxicología y Sanidad Ambiental, desde 2008 a la actualidad. Director del Programa Interdepartamental de Doctorado, Contaminación Ambiental de la Universidad de Valencia desde 1991 hasta 2008. Director del Máster Interuniversitario en Sanidad Medioambiental, organizado por la Universidad de Valencia y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, desde 1990 hasta 2005. Director de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en su sede de Valencia desde el 95 hasta el 97. Director del Departamento de Biología Animal de la Universidad de Valencia desde 1993 hasta 1995, vicedecano de Estudios y Profesorado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Valencia desde el 1985 hasta 1990, vicepresidente del Consejo de Administración de la Universidad Europea de Medio Ambiente de París en representación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo desde 1993 a 1995 y presidente de la Comisión Organizadora de las terceras Jornadas de Sanidad Ambiental. Y sobre todo, una buena persona en toda la extensión de la palabra, trabajador incansable que con su enorme actividad ha sido capaz de montar gran número de cursos en la Universidad Internacional de Pelayo y en la Universidad de Valencia, del cual me siento orgulloso de haber sido colaborador en parte de sus actividades y haber tenido la suerte de conocerle y tener ese amigo que nunca falla. Aprovecho para darte la enhorabuena por tu brillante trayectoria y la hago extensiva a tus familiares, en especial a tus hijos y a Ana, tu esposa. Esta Real Academia de Medicina y Ciencias Afines, que hoy te recibe, espera que la ayudes con tu valiosa colaboración, sobre todo en temas relacionados con el medio ambiente. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el nuevo académico doctor Enrique Andreu Moliner para disertar sobre la toxicología ambiental y la salud pública. En la tierra recaerá sobre los hijos de la tierra. Hay una unión en todo. Y esto es lo que sabemos. La tierra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra. Todas las cosas están relacionadas como la sangre que une una familia y una unión en todo. El hombre no tejió el tejido de la vida, él es simplemente uno de sus hilos. Todo lo que hiciere al tejido lo hará a sí mismo. ¿Dónde están los árboles? Desaparecieron. ¿Dónde está el águila? Desapareció. Es el final de la vida y el inicio de la supervivencia. Fin de la cita. La disertación que voy a llevar a cabo a continuación está estructurada en 5 apartados. Un primer apartado de introducción, un segundo apartado de dosis y respuesta a los tóxicos, el tercer apartado la evaluación de riesgos ambientales, el cuarto la restauración ambiental y sus métodos y el quinto la prevención de la contaminación. La toxicología estudia los mecanismos de ingreso, transformación y excreción de tóxicos, así como los mecanismos a nivel molecular y celular de los procesos de producción de daños y de desintoxicación. Aunque también las sustancias que son constituyentes de nuestro organismo pueden ser tóxicas a concentraciones superiores a las fisiológicas, solemos referirnos a los tóxicos como xenobióticos o compuestos extraños que proceden del exterior. La toxicología moderna, como hoy se entiende, comenzó hacia 1850 con la explosión de la ciencia, el desarrollo de anestésicos, desinfectantes y otras sustancias químicas que se han desarrollado de manera exponencial en los últimos 30-50 años. Actualmente se agrupa en 3 líneas. La descriptiva, que trata los ensayos de toxicidad que proporciona información para evaluar riesgos, la mecanística, que consiste en la identificación y conocimiento de mecanismos moleculares por los que un tóxico ejerce su acción sobre un organismo vivo, y la regulatoria, que decide si una sustancia posee un riesgo lo suficientemente bajo para permitir su uso o comercialización. Por otro lado, la toxicología ambiental estudia los daños causados al organismo por la exposición a los tóxicos que se encuentran en el medio ambiente. Su objetivo principal es evaluar los impactos que producen en la salud pública la exposición de la población humana a tóxicos ambientales presentes en un sitio contaminado. Es conveniente recalcar
que se estudian los efectos sobre humanos, aunque puedan existir en el sitio de estudio otros organismos diana de los tóxicos, tales como microorganismos, plantas o animales. Día a día, el mundo se enfrenta a la necesidad de crear una conciencia del medio ambiente. Las actividades industriales que se han vuelto necesarias para la vida moderna en los países desarrollados han generado una serie de peligros ambientales. Los países en desarrollo, al modernizarse, han generado el mismo tipo de problemas, quizá más agudos debido a la falta de recursos económicos, científicos y tecnológicos que los enfrenten. Para que la población pueda vivir y desarrollarse en un ambiente sano, los peligros deben ser prevenidos en sus orígenes o restaurar los daños ya producidos. Afortunadamente, se cuenta con los conocimientos para realizar la mayor parte de estas tareas. Los problemas ambientales se suelen discutir en el seno de la sociedad, sin separar los problemas reales de los que están sustentados solo en informaciones anecdóticas no comprobadas. Desafortunadamente, con frecuencia, se difunden en los medios de comunicación masiva los problemas ambientales en forma distorsionada, desacreditando las preocupaciones y esfuerzos legítimos de la comunidad. Es necesario que los actores sociales, incluyendo las autoridades, dispongan de métodos científicos para discriminar entre los dos extremos y poder actuar en forma responsable al tratar esta importante problemática. Si bien se puede encontrar abundante información científica sobre los peligros que corre el hombre al vivir en un medio deteriorado por la contaminación, muchas veces, además de no estar reunida tal información, esta se dirige solamente a especialistas en toxicología y a profesionales en otras ramas de las ciencias de la salud. Sin embargo, los miembros de la sociedad interesados en los problemas acarreados por la contaminación y en la restauración del medio ambiente, en general, tienen otra formación académica. En toxicología ambiental es importante conocer la ruta de exposición, es decir, el camino que sigue un agente químico en el medio ambiente desde el lugar donde se emite hasta que llega a establecer contacto con la población o con el individuo expuesto. De igual forma, la vía de exposición es fundamental para el propósito de la toxicología ambiental. Se consideran de importancia la ingestión, la respiración y el contacto cutáneo. Sin embargo, las vías de ingreso clínicas, tales como la intravenosa, intraperitoneal, intramuscular o subcutánea, no suelen considerarse. Por otro lado, el riesgo describe la probabilidad de que una situación dada, una sustancia peligrosa, produzca un daño. Para estimar el riesgo es necesario conocer su toxicidad, es decir, la cantidad de tóxico que entra en contacto con el organismo o población en estudio y en las condiciones en que se da este contacto. La evaluación de riesgo consiste en determinar si es tolerable el riesgo que enfrenta una población por estar expuesta a tóxicos en el ambiente de un sitio contaminado. La determinación y caracterización de los riesgos para la salud pública en un lugar determinado se lleva a cabo en 4 pasos: el análisis de los datos, la evaluación de la exposición, la evaluación de la toxicidad y la caracterización de los riesgos. El análisis de los datos es el objetivo de esta fase es identificar la información de buena calidad que existe sobre el lugar para así determinar la información que se necesita generar o captar para hacer la evaluación del riesgo. En esta primera etapa se hace la selección preliminar de la lista de los tóxicos sobre los que habrá que hacer dicha evaluación. En la evaluación de la exposición se hace la estimación de la magnitud actual y futura de las exposiciones humanas, de la frecuencia y duración de estas exposiciones y de las rutas y vías potenciales de exposición. La evaluación de la toxicidad consiste en obtener la información cualitativa y cuantitativa sobre los distintos tipos de efectos adversos a la salud: cáncer, no cáncer, efectos sobre el desarrollo, etc., que producen las sustancias a las que se ha determinado que la población está expuesta o pudiera llegar a estar expuesta. En esta etapa se localiza la mejor información disponible sobre la magnitud de la respuesta tóxica como una función del nivel de exposición. Para la caracterización de los riesgos, al conocer la magnitud de las exposiciones que se han determinado como posibles, así como la toxicidad de las sustancias involucradas, se estiman los riesgos para la salud a los que se enfrentan las diferentes poblaciones. Se evalúan los productos por cada tóxico independientemente de que llegue a los individuos expuestos por una o por varias rutas. Se evalúan también los riesgos que presentan las exposiciones a las mezclas de las distintas sustancias presentes. La evaluación de los riesgos presentes o futuros que se pueden presentar en un lugar antes de que haya hecho intento alguno
para controlar o reducir las exposiciones se le conoce como evaluación de riesgos en línea base o evaluación de riesgos potenciales. Si la evaluación de riesgos potenciales en un ambiente determinado caracteriza los riesgos existentes como no tolerables, entonces se tiene que intervenir para reducir los niveles de los tóxicos hasta el punto de que no signifiquen peligro para la salud pública. A este proceso de limpieza ambiental se le da el nombre de restauración o de corrección ambiental. La restauración ambiental y la corrección tienen como propósito eliminar, reducir o controlar los riesgos para la salud humana y para el medio ambiente en lugares contaminados. Para proteger la salud humana, la restauración debe reducir la concentración de los contaminantes por debajo de los niveles normativos, a costes aceptables, y además la solución debe ser permanente. La evaluación de riesgos también se usa para diseñar estrategias de prevención de riesgos para la salud humana. En este caso, se determina la cantidad permisible de contaminantes en los medios ambientales que entran en contacto con las poblaciones y mediante el uso de modelos de transporte se estima cuáles son las concentraciones de los tóxicos que serían permisibles en el punto de emisión. Con esta información se establecen los límites de concentraciones en la fuente, pero no se deben exceder para que la población posiblemente receptora no esté expuesta a un peligro intolerable. Este dato es una restricción a considerar en el diseño del proceso. Cuando se está trabajando en el diseño de procesos o de productos que no han presentado todavía un problema de contaminación, es necesario simularla. Se necesita predecir la toxicidad y el comportamiento de los desechos en el medio ambiente. Asimismo, simular el transporte y destino de las sustancias, estimando cuál podría ser la permanencia de estos desechos en el ambiente, a qué medios podría emigrar y los peligros potenciales que significarían estas sustancias para las poblaciones que los pudieran contactar. Orientar los esfuerzos para evitar la contaminación es, por sentido común, más conveniente que esperar a que ésta se produzca y entonces tratar de eliminarla. Cuando un tóxico llega al organismo, dependiendo de la vía de exposición, entra en contacto con las superficies epiteliales del tracto digestivo, del aparato respiratorio o de la piel. Una vez que atraviesa estas membranas y alcanza el torrente sanguíneo, se considera que el tóxico ha penetrado en el organismo. La cantidad de tóxico que penetra puede ser muy diferente a la cantidad inhalada o ingerida, debido a que la sustancia no siempre está al 100% biodisponible. Por ejemplo, el arsénico ingerido en el agua se absorbe casi totalmente, pero se absorbe mucho menos si el vehículo de ingreso es el suelo. El arsénico no está igualmente biodisponible cuando está absorbido a las partículas del suelo que cuando está disuelto en el agua. Para estudiar el transporte, modificaciones y destino de los tóxicos dentro del organismo, es necesario determinar la concentración de las especies químicas que producen los daños, así como medir la magnitud de los mismos. Las sustancias que llegan a las superficies de contacto del organismo con el medio ambiente lo penetran a velocidades diferentes dependiendo de sus propiedades físico-químicas y de las condiciones que existan en la superficie de contacto, tales como el área de contacto, la permeabilidad de las membranas y la magnitud del flujo sanguíneo en la zona de contacto. Al conjunto de reacciones que convierten los tóxicos en especies químicas distintas, que pueden ser menos o más dañinas que el tóxico original, se le da el nombre de biotransformación. Si los convierten en sustancias más dañinas, se dice que el proceso fue una bioactivación, y si lo convierten en sustancias menos peligrosas, se dice que el proceso fue una destoxificación. Los procesos de destoxificación normalmente consisten en incrementar la polaridad de los xenobióticos, haciéndolos menos difundibles a través de las membranas biológicas y más solubles en agua, lo que facilita su excreción en forma de solución acuosa. Estos procesos reducen la cantidad de tóxico que penetra al tejido diana, así como el tiempo de permanencia del tóxico dentro del organismo, y por lo tanto reducen la magnitud del daño probable en estos órganos diana. A partir del estudio de la relación que existe entre la dosis contactada por un organismo y la magnitud de la respuesta tóxica, se llega a la estimación de los índices toxicológicos, que son una medida de la peligrosidad de una sustancia. Este parámetro es el que se usa para estimar los riesgos en la población expuesta a los tóxicos que se encuentran en los distintos medios que constituyen el ambiente y una determinada población que habita, trabaja o hace otros usos en un sitio contaminado. En el apartado 2 vamos a referenciar brevemente lo que se denominan las curvas de dosis-respuesta. La correspondencia entre la cantidad de tóxico y la magnitud del efecto es lo que se conoce como la relación dosis-efecto o dosis-respuesta.
y es uno de los conceptos centrales de la toxicología. La mayoría de los estudios de la relación dosis-respuesta se han hecho para determinar los efectos terapéuticos de drogas en experimentos de tipo farmacológico. Esto se refleja, en cierta manera, en el vocabulario científico que se usa para describir esta relación. Lo que se denomina efecto o respuesta tóxica es un cambio orgánico permanente que debe poder ser medido bajo estudio y tener un valor cero cuando la dosis es cero. La medición puede hacerse a diferentes niveles: molecular, celular, orgánico o poblacional, pero independientemente del nivel, el efecto debe ser medible. La magnitud y tipo de los efectos adversos producidos dependen de la duración de la exposición. En algunas ramas de la toxicología se les da nombres diferentes a la duración de las exposiciones, como ocurre en la toxicología ambiental. Por ejemplo, las exposiciones se denominan de la forma siguiente: exposiciones agudas, aquellas que refieren a exposiciones de menos de 24 horas y usualmente a una sola dosis. Exposiciones subagudas, cuando su duración está comprendida de 1 a 3 meses, y exposiciones crónicas, que corresponden a exposiciones por más de 3 meses o a una determinada fracción del tiempo de vida normal del organismo en estudio. La frecuencia de administración es también importante en la respuesta tóxica y aumenta cuando la velocidad de absorción es más grande que la velocidad de eliminación, el intervalo de dosificación es menor que el tiempo requerido para una eliminación completa, o la velocidad de reparación del daño es menor que la velocidad de producción del daño. Si se obtiene una respuesta de una magnitud definida para cada dosis, dentro de un rango, se dice que la respuesta es gradual. La curva dosis-efecto se construye graficando en ordenadas los efectos causados en el organismo expuesto a una sustancia y en abscisas las dosis a las que fue expuesto. Si la experimentación se hizo con el tejido diana aislado, expuesto directamente a la sustancia, la respuesta observada normalmente es una función hiperbólica de la dosis de una forma similar a la ecuación de Michaelis-Menten para expresar la velocidad inicial de una reacción enzimática. La curva pasa por el origen del sistema de coordenadas cartesianas y la pendiente máxima se presenta en el origen. La pendiente suele permanecer aproximadamente constante durante un rango amplio de la dosis y después disminuye con la dosis hasta que se vuelve cero. Y la respuesta adquiere su valor máximo. A este valor máximo se le denomina efecto máximo y es una medida de la eficacia del tóxico. Para representar las curvas dosis-efecto por un número, se acostumbra a utilizar la dosis que produce una respuesta igual a la mitad de la respuesta máxima. Si se trata de la curva dosis-efectos terapéuticos, se le llama DE50, dosis efectiva nivel 50, o dosis que produce una respuesta igual a la mitad de la respuesta máxima. Si se midieron efectos cuantales, entonces la DE50 es la dosis que produce una respuesta efectiva determinada en el 50% de la población. Cuando se quieren representar las curvas de efectos tóxicos y letales, se usa lo que se denomina DL50, que es la dosis a la cual el 50% de la población que recibe esta dosis muere. La forma de calcular este parámetro es idéntico al utilizado para obtener la DE50, pero en este caso se usa la curva de efectos letales. La DL50 no es una constante biológica, porque hay muchos factores que influyen en la toxicidad. En el tercer apartado vamos a hablar sobre la evaluación de riesgos ambientales. El análisis de riesgos es una disciplina relativamente nueva con raíces antiguas. Como campo del conocimiento se organizó en las últimas 3 décadas y su auge se debe a que varios países han aprobado leyes para proteger tanto a la salud humana como a la biota de los peligros que puede acarrear la exposición a sustancias peligrosas presentes en el medio ambiente en base a la prevención y reducción de riesgos. El análisis de riesgos es una técnica multidisciplinar que utiliza conceptos desarrollados en varias ciencias, entre las que se incluyen la toxicología, la epidemiología, la ingeniería, la psicología, la higiene industrial, la seguridad ocupacional, la seguridad industrial o la evaluación del impacto ambiental. El análisis de riesgos sirve, entre otras cosas, para identificar y evaluar problemas ambientales y de salud producidos por la realización de actividades peligrosas y el manejo de sustancias tóxicas, para comparar tecnologías nuevas y tradicionales que se usan en la determinación de la efectividad de los distintos controles y técnicas de mitigación diseñadas para reducir riesgos, para localizar instalaciones potencialmente peligrosas
y para seleccionar las prioridades entre las posibles alternativas de acción para establecer secuencias de ejecución de acciones correctivas y o la elaboración de reglamentos ambientales. El análisis de riesgos no proporciona una fórmula para tratar la problemática de los riesgos, tampoco resuelve las complicadas negociaciones políticas y sociales que se tiene que hacer en la toma de decisiones sobre los riesgos. Lo que sí mejora es la capacidad de los científicos y tomadores de decisiones en la identificación, evaluación, control y reducción de los riesgos asociados a la actividad del hombre. El proceso de análisis de riesgos está conformado por varias fases interrelacionadas, cada una con ciertos métodos y técnicas. Las más representativas son la identificación del peligro. En esta fase la pregunta que se trata de contestar es si existe o no peligro, y para contestarla se tiene que recurrir a la toxicología, que hace usos de estudios epidemiológicos, estudios in vivo con modelos animales, pruebas realizadas in vitro utilizando cultivo de células y de tejidos, así como estudios de estructura-actividad. La segunda es la evaluación de riesgos, que tiene como meta estimar la severidad y la probabilidad de que se produzca un daño para la salud humana y el ambiente por una actividad o exposición a una sustancia que, bajo circunstancias, es probable que pueda causar daño a la salud humana o al medio ambiente. Y para ello se utilizan 4 técnicas que, aunque distintas, están muy relacionadas, como es la evaluación de la fuente, el mecanismo de emisión, la evaluación de la exposición, evaluación dosis-respuesta y la caracterización del riesgo. La comunicación de riesgos es la fase en la que los actores involucrados transfieren o intercambian información acerca de los niveles de riesgos para la salud o el ambiente. La importancia de estos riesgos, los tipos de decisiones y las acciones o políticas con que se cuenta para controlar o manejar los mismos. La realidad, el principal canal para la comunicación de estos riesgos son los medios de comunicación, que han sido criticados por exagerar los riesgos y poner más énfasis en los dramas que en los datos científicos. Los problemas en la comunicación provienen de lo numeroso que son las fuentes de información, causando frustración tanto a los comunicadores de riesgo como a los grupos que se pretenden sean los receptores de la información. El análisis de riesgos tiene sus virtudes y sus debilidades. Entenderlas puede ayudar a los tomadores de decisiones en la búsqueda del mejor uso posible de la información y de las suposiciones y juicios de experiencia involucrados en el tratamiento de los riesgos para la salud medioambiental. La estimación de la exposición de tóxicos que interesan son aquellos que tienen probabilidad de llegar a estar en contacto con problemas humanos, en cualquier lugar de estos en que se encuentren. Se estudian los desplazamientos de los tóxicos en el medio ambiente, desde el punto en que se emiten hasta el lugar en donde contactan con las poblaciones. Como se mencionó anteriormente, en este desplazamiento se le conoce como ruta de exposición. En toxicología ambiental no se reconocen relevantes los desplazamientos de tóxicos que no dan lugar a exposiciones humanas efectivas. La corroboración de que en un sitio están ocurriendo exposiciones efectivas es la determinación del tóxico o de sus manifestaciones en los organismos expuestos y la presencia del tóxico en el punto de contacto entre los medios ambientales y las poblaciones de interés. La Agencia para el Medio Ambiente americana acumula, que se denomina la EPA, acumula importante información sobre la potencialidad de un determinado compuesto, sea un tóxico, cancerígeno o no cancerígeno. Esta información procede de estudios epidemiológicos controlados, estudios clínicos o estudios farmacotoxicológicos con animales experimentales, así como información de apoyo proveniente de estudios in vitro y estudios comparativos entre estructura y actividad. Los resultados de los estudios epidemiológicos bien diseñados y conducidos, que muestran una correlación positiva entre un agente y una enfermedad, presentan evidencia más convincente de que el compuesto es un tóxico para seres humanos. Sin embargo, las bases de datos sobre toxicidad contienen muy poca información de efectos tóxicos observados en humanos porque normalmente las exposiciones no son intencionadas y por lo tanto no son estudios controlados. Hay ocasiones en que las observaciones con animales son la relevancia incierta para humanos. Se considera probable que un agente tendrá efectos adversos en el hombre si estos se observan en diversos experimentos con animales de distintas especies, cepas, en ambos sexos o en diferentes rutas de exposición.
Se le da más credibilidad a los resultados si se tiene información procedente de estudios en metabolismo comparado que demuestren que la sustancia experimenta biotransformaciones similares en el animal de laboratorio que en el hombre. Los estudios de estructura-actividad, o sea, la predicción de actividad toxicogénica basada en el análisis de la estructura química, son otra fuente potencial de información de apoyo. En algunos casos se usa la información sobre toxicidad de un compuesto para estimar la actividad de otro con estructura parecida para el que no existe información experimental. La EPA está estudiando la adopción de nuevos protocolos para hacer evaluación de riesgos de cáncer en lugares contaminados. La metodología inicial estaba basada en los conocimientos que existían hace más de 10 años. En la actualidad, estas modificaciones para dar mayor peso a los estudios de genotoxicidad, reflejando la mayor confianza que se tiene en el resultado de estos estudios después del desarrollo que han experimentado las distintas técnicas de laboratorio. El primer paso en la evaluación de la toxicidad es obtener la información sobre los daños que pueden producir los tóxicos presentes en el sitio. Se obtiene la información sobre la evidencia de que el compuesto es cancerígeno humano o tóxico para el desarrollo, así como los índices que corresponden a los distintos modos de acción de la sustancia, correspondientes a los distintos periodos de exposición y vías de exposición. La mayoría de los índices de toxicidad publicados se calcularon en base a los niveles de efectos críticos observados experimentalmente. Para ello, se medían las dosis suministradas y no las dosis absorbidas. Cuando se obtienen valores calculados usando dosis absorbidas, es necesario transformarlos a valores equivalentes en dosis suministradas. También, la EPA ha hecho un gran trabajo analizando la información toxicológica de buena calidad que existe y la ha acumulado en tablas electrónicas para consulta online o en publicaciones periódicas. Estas tablas constituyen las mejores fuentes de información sobre índices de toxicidad que se dispone. La más importante es el sistema IRIS, que es una base de datos que contiene información actualizada sobre toxicidad y normativa para el uso de numerosas sustancias. Solo está disponible para consulta en línea y se puede acceder desde la base electrónica de la agencia. Esta base de datos consiste en una colección de archivos que se van actualizando a medida de que la información científica se revisa. Se tiene un archivo por cada sustancia a medida que la información va estando disponible y se agrega al listado. Hasta 2015 contaba con archivos de unas 5.000 sustancias. Con respecto a la restauración ambiental, que era el cuarto apartado, la limpieza de un sitio que contenga sustancias tóxicas solo se justifica si la presencia de los tóxicos representa un peligro para la salud de la población. Esto quiere decir que, antes de proceder a eliminar o controlar las sustancias tóxicas en el ambiente, se deben evaluar los riesgos que representan. La restauración ambiental de un sitio contaminado, o sea, la reducción de las exposiciones a niveles tolerables, puede ser un trabajo enorme y de alto coste, cuya magnitud fundamentalmente depende de las características del lugar, de los aspectos legales y normativos que existan y de la disponibilidad de tecnologías adecuadas para tratar el problema. Así pues, el proceso de limpiar un sitio debe estar perfectamente justificado y diseñado con todo cuidado. Antes de iniciar trabajos de restauración ambiental es necesario hacer un proyecto que defina el proceso que se va a seguir y estime la relación coste-beneficio de la restauración. La elaboración del proyecto normalmente incluye un trabajo de campo en el sitio contaminado, un trabajo de laboratorio y posteriormente un trabajo de gabinete. El trabajo de campo consiste fundamentalmente en la caracterización del escenario de exposición, incluyendo el muestreo del sitio y la identificación de las poblaciones en peligro potencial. El trabajo de laboratorio conlleva el análisis de las muestras ambientales y la realización de pruebas de tratabilidad de las muestras de medios contaminados que se desean limpiar. Las pruebas de tratabilidad tienen por objeto determinar experimentalmente si la tecnología que se seleccione para restaurar el sitio es realmente la adecuada para hacer el trabajo. En algunas ocasiones, cuando no se encuentra publicada la información toxicológica necesaria y no se pueden modelar estimaciones confiables, se tienen que hacer estudios toxicológicos de laboratorio. El trabajo de gabinete consiste fundamentalmente en la obtención y procesado de la información, así como la selección y el uso de modelos matemáticos para predecir el transporte y las propiedades de las sustancias tóxicas. Con el trabajo de campo y de laboratorio, más la información obtenida, se hace la evaluación de riesgos y se toma la decisión de intervenir o no en el sitio. La elaboración de proyectos de restauración es un trabajo multidisciplinario que requiere de aportaciones de científicos, ingenieros y técnicos de muy diversas disciplinas.
con experiencia amplia en el campo de la evaluación de riesgos y de la restauración ambiental. Con respecto a las técnicas de restauración ambiental, en la década de los 80 y de los 90 del siglo pasado se trabajó intensamente en el desarrollo de tecnologías para eliminar los tóxicos ambientales. Inicialmente, la limpieza de un sitio consistía en el traslado del material contaminado a otro lugar donde era confinado o se incineraba. Estas alternativas normalmente encontraron gran oposición en las comunidades cercanas a las instalaciones de recepción y cremación, tal como sucede en estos momentos en España. El desarrollo tecnológico en detoxificación ambiental se ha orientado hacia el diseño de procesos físicos, químicos, biológicos o combinaciones de ellos que tengan siguientes características. A, que transformen los tóxicos ambientales en sustancias menos peligrosas para el hombre. B, que los riesgos para la salud durante el proceso de limpieza sean tolerables. C, que los riesgos remanentes después de determinada la restauración sean iguales o menores que los establecidos en las metas de restauración. D, que la transformación se lleve a cabo en el mismo lugar donde se encuentran los tóxicos, a ser posible sin tener que desplazarse dentro del sitio contaminado, lo que se denomina técnicas in situ. Y E, que logren la disminución o eliminación del peligro para la salud en tiempos y costes razonables. Las tecnologías de restauración se agruparon en dos grupos: las técnicas tradicionales o establecidas y las técnicas innovadoras. Las primeras son las desarrolladas entre 1980 y que se han probado que son efectivas en el uso común a escala de campo. Como ejemplos de estas técnicas están la inmovilización por vitrificación y cementación de instalaciones, de confinamiento y la incineración de medios contaminados en hornos de cremación de residuos. Las segundas son técnicas propuestas más recientemente y que se pueden encontrar en diferentes etapas del desarrollo. Existen varias bases de datos que también van actualizándose periódicamente y que están accesibles por vía de Internet. En tales bases se proporciona información técnico-económica sobre el estado de desarrollo de las diferentes técnicas de tratamiento de tóxicos, así como de las empresas propietarias de ellas. Por ejemplo, existe la base denominada BSIT, la base BFSS, la Enciclopedia de Técnicas Innovadoras de Restauración, etc. Todas ellas se pueden acceder también desde las páginas electrónicas de la mencionada EPA. En la actualidad cuenta con información de más de 100 tecnologías diferentes y se basan principalmente en varios métodos. Métodos biológicos, como la biorestauración, también se le conoce con el nombre de medidas biocorrectoras, que consisten en el uso de microorganismos para degradar las sustancias tóxicas, convirtiéndolas en dióxido de carbono, agua y sales minerales inocuas. La biorestauración se usa para la eliminación de tóxicos en suelo y agua. Para ello se debe modificar las condiciones físico-químicas en la zona contaminada e incrementar tanto el número de microorganismos capaces de degradar los tóxicos presentes como su tasa metabólica. Su propósito es aumentar la velocidad de degradación de los tóxicos. La fitorrestauración consiste en utilizar cultivos de plantas para eliminar tóxicos presentes en agua y en suelo. Se han utilizado para eliminar iones metálicos, plaguicidas, disolventes, explosivos, derramamientos de hidrocarburos, etc. Las plantas pueden fijar los tóxicos o bien pueden metabolizarlos tal como hacen los microorganismos en los procesos de biorestauración. Existen algunos tipos de fitorrestauración, que voy a citar simplemente, como la fitoextracción, la rizofiltración, la fitodegradación o el bombeo biológico. Los métodos químicos más interesantes son la deshalogenación. Es el método más utilizado y reduce el número de átomos de halógenos que se encuentran en la molécula orgánica. Los compuestos polihalógenados son tóxicos y la disminución del número de halógenos en la molécula reduce su toxicidad. En la industria y en la agricultura se han usado un número considerable de compuestos polihalógenados y no siempre se han manejado adecuadamente. Para utilizar la desalogenización química es necesario extraer del suelo contaminado y eliminarle de él las partículas mayores. Eso hace necesario que el sitio disponga de una área adecuada para hacer esta tarea. Con respecto al manejo de los medios contaminados, el propósito del manejo de materiales en un sitio contaminado es el de remover el suelo contaminado para transportarlo a una planta de tratamiento
a un lugar confinado o para preparar el sitio de su tratamiento. Los métodos de tratamiento in situ normalmente no requieren el manejo de grandes cantidades de material sólido y esta es su principal ventaja. Y por último, para finalizar, hablaré brevemente de lo que es la prevención de la contaminación. Las políticas oficiales actuales en lo referente a la disminución de los peligros producidos por los xenobióticos peligrosos normalmente establecen que se debe impedir que los tóxicos se liberen en el ambiente. Se considera que prevenir la contaminación es preferible a restaurar medios contaminados. El problema principal desde el punto de vista técnico que enfrentan los encargados de evitar el incremento de la peligrosidad en el ambiente, sean estos los participantes en la producción o los encargados en aplicar la ley, es la falta de información sobre toxicidad de los productos químicos. Se estima que se usan más de 80.000 sustancias en las distintas fases de la producción manufacturera industrial. Por otro lado, la base de datos IRIS, como ya se ha mencionado antes, contiene la información sobre los índices de toxicidad validados, de únicamente unas 5.000 sustancias. Se estudian toxicológicamente aproximadamente unas 2.000 al año, aunque no se validan todas. Así que hay una gran brecha entre el número de sustancias cuya toxicidad se desconoce o se estudia y el número de sustancias en uso comercial. Para subsanar esta deficiencia, se ha estado trabajando en el desarrollo de métodos para estimar toxicidades en base a la estructura química, habiéndose desarrollado varios modelos computarizados. Lo que los actores sociales en la prevención de la contaminación necesitan identificar es qué sustancias en uso son peligrosas y por cuáles inocuas podrían ser sustituidas, cómo se puede evitar ensuciar el ambiente, cómo reducir el coste de evitar la contaminación ambiental al enfocar los esfuerzos de prevención al manejo de las sustancias verdaderamente tóxicas y no gastar tiempo y recursos en tratar de sustancias inocuas como si fueran tóxicos. Para identificar y aprovechar las oportunidades de evitar la contaminación, se necesita contar con la información de predecir los riesgos y diseñar estrategias que mantengan los riesgos dentro de un nivel aceptable. El diseño de estrategias de prevención, a diferencia de la evaluación de riesgos, no cuenta con datos de campo para estimar la exposición, puesto que no se ha constituido el escenario de la exposición. En este caso, se tienen que suponer niveles de emisión y simular el transporte ambiental para que la exposición probable, fijando un valor deseable para que esta variable en forma muy parecida al establecimiento de metas de remediación presentadas anteriormente. En la mayoría de los casos, especialmente cuando se trata de productos químicos nuevos, es necesario también estimar la toxicidad en base a los modelos estructura-efecto. La estrategia de prevención se puede resumir como sigue. La contaminación, siempre que se pueda, se debe evitar en la fuente. La contaminación que no puede evitarse en la fuente, siempre que sea posible, deberá reciclarse en una forma ambientalmente segura. La contaminación que no pueda ser evitada o reciclada se deberá, siempre que sea posible, someter a un tratamiento no peligroso de remediación in situ. La emisión de tóxicos al ambiente siempre se deberá tratar de evitar cuando esto sea imposible, deberá intentarse que la emisión adquiera la forma menos agresiva posible. Y quinto, que el confinamiento de la forma toxicológicamente activa deberá usarse como último recurso y hacerse en forma tal que se asegure que no se presentan fugas posteriores que amenacen la salud de la población. Varias de las tecnologías de remediación descritas anteriormente tienen el propósito de retirar los tóxicos de los medios ambientales contaminados. Algunas de las técnicas están diseñadas para destruir las sustancias tóxicas y otras tienen por objeto recuperar los tóxicos para volverlos a usar o bien cambiar el estado en que se encuentran para que no den lugar a exposiciones peligrosas para la población. En algunos de esos procesos, al final, los tóxicos se encuentran en forma menos peligrosa y están presentes en materiales más fáciles de confinar que los medios contaminados originales. Esas mismas técnicas se pueden usar para tratar los efluentes industriales antes de salir de planta y así evitar que liberen tóxicos al ambiente. Es conveniente conceptualizar la restauración ambiental y la prevención de la contaminación como una estrategia más amplia que engloba a procesos y que tienen como propósito fundamental la reducción del riesgo para la salud de la población. Como se mencionó anteriormente, para realizar los riesgos ambientales es necesario evaluar la exposición de la población y evaluar también la toxicidad de las sustancias, para identificarlas como posibles productoras de daños para la salud que se encuentren en el escenario de exposición.
La Oficina de Tóxicos y Prevención de la Contaminación de la EPA ha desarrollado modelos de predicción para estimar propiedades físico-químicas que pueden ser de utilidad en la determinación de la movilidad de sustancias en el ambiente. Esta oficina también proporciona modelos para simular exposiciones, daños ambientales y para estimar algunos tipos de toxicidades. He dicho. Muchas gracias, doctor Enrique Andreu Moliner, por su excelente exposición. A continuación, la secretaria de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana, la doctora Carmen Leal, dará lugar a la lectura del nombramiento de nuevo académico. La Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana ha acordado en la sesión celebrada el día 29 de octubre de 2015 nombrar académico correspondiente a don Enrique Andreu Moliner, por estar comprendidos sus méritos y circunstancias en el artículo 19 del reglamento vigente. Valencia, 12 de julio de 2016. Enhorabuena. Se pone. Muy bien. Y el escudo. Se lo pone luego. Bien, me van a permitir ustedes que clausure este acto tan entrañable y afectivo dirigiéndoles unas palabras. Quiero, en primer lugar, saludar al ilustrísimo señor decano, don Javier Lluch, de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Valencia, también a la doctora Mercedes Hurtado, presidenta del ilustrísimo Colegio Oficial de Médicos de nuestra ciudad. Quiero también saludar a las ilustrísimas y ilustrísimos señores académicos, al claustro de la Facultad de Ciencias que acompaña esta mañana al doctor Enrique Andreu en su toma de posesión como miembro de la Real Academia, y a todos ustedes, compañeros y amigos del homenajeado. En realidad recibimos en el día de hoy, voy a leerles unas palabras, como nuevo académico correspondiente de esta Real Academia de Medicina y Ciencias Afines al doctor Enrique Andreu Moliner, que es catedrático, como hemos oído, de la Universidad de Valencia de Fisiología Ecotoxicología en la Facultad de Ciencias Biológicas y el Departamento de Biología Funcional y Antropología Física. Para esta Real Academia es un placer y privilegio el contar con este nuevo académico, cuyo distinguido currículum vitae ha sido magistralmente expuesto por el académico de número, el doctor Agustín Llopis, quien además fuera proponente y defensor del doctor Andreu ante la Junta de Gobierno y los académicos de la sección de Ciencias No Médicas de esta institución. La intersección del conocimiento científico condiciona que en la actualidad las ciencias biomédicas extiendan lazos de discernimiento y entendimiento más estrechos y precisos con otras ramas de la biología
y de las ciencias en general. Hoy, con la incorporación del doctor Enrique Andreu a la Academia, adquirimos un ejemplo añadido de lo que desde esta presidencia hemos defendido desde hace tiempo. La medicina es una rama más de las ciencias de la vida y gracias a ellas sus distintas especialidades pueden avanzar a un ritmo impensado solo hace pocos decenios, adaptando al hacer de la clínica médica los nuevos hallazgos procedentes de los conocimientos más básicos. También es una muestra de la necesidad de promover un mejor entendimiento del lenguaje científico, ofreciendo un rico feedback a quienes ejercen las ciencias básicas, como en este caso la biología, permitiéndoles una aproximación a la enfermedad, al individuo enfermo, y así buscar con una orientación más aplicada los mecanismos genéticos y medioambientales que permiten conocer la causalidad y con ello la prevención de numerosos procesos tóxicos y patológicos que afectan a la especie humana, lo mismo que lo hacen al mundo animal y también al mundo vegetal. En este contexto quiero destacar algún aspecto de la personalidad del nuevo académico y del discurso que acabamos de escuchar con un alto grado de interés y complacencia por todos los presentes. El doctor Enrique Andreu orienta su investigación y docencia al estudio de la contaminación, toxicología y sanidad ambiental, dirigiendo un máster oficial sobre este tema en la Universidad de Valencia y siendo director de los humedales mediterráneos también de esta universidad desde 1998. Por su particular interés, quiero dedicar unos breves comentarios que me ha llamado la atención al estudiar su currículum vitae y obviamente también su discurso sobre el tema de los humedales, conocida con el epónimo de SEUMED, organismo especializado en el estudio de las zonas húmedas, principalmente en el ambiente mediterráneo, aunque su ámbito de trabajo es internacional. El objetivo es el ensayo y el desarrollo de directrices, criterios y técnicas de análisis ambiental, ordenación del territorio, conservación del medio natural y gestión sostenible de los recursos ambientales, junto a la educación y sensibilización por el medio ambiente. Datos estos extraordinariamente importantes en estos momentos. Sobre este tema, el nuevo académico ha publicado numerosos trabajos, así como dirigido varias tesis doctorales, entre las que destacaría la memoria de su discípulo, el doctor Óscar Andreu Sánchez, sobre la evaluación de riesgos ambientales del uso de plaguicidas empleados en el cultivo del arroz en el Parque Natural de la Albufera, de aquí de Valencia. En este trabajo, que es extraordinariamente interesante, se demuestra, tomando como ejemplo la presencia del compuesto genotóxico tebuconazol, como modelo para realizar un ensayo de la capacidad bioacumulativa en organismos vertebrados que los tratamientos fitosanitarios producen con la emisión de xenobióticos al ser residuos procedentes de estas tareas y llegar luego a los ecosistemas acuáticos ocasionando efectos nocivos en la biótica y en el medio ambiente. También hemos oído en su discurso la toxicidad ambiental y la salud pública abrir un debate candente en el mundo de la medicina preventiva y de la sanidad, sobre el cual con creciente preocupación se ocupan tanto los medios de comunicación científica y social. Desde un punto de vista integral, el concepto de salud pública expresa un nivel específico de análisis sanitario a nivel poblacional, cuyos detalles no voy a entrar a discutir o analizar en estos momentos. Además, el término de salud pública está relacionado con otras connotaciones que desde el punto de vista biomédico son extraordinariamente importantes. El adjetivo de pública es acción gubernamental. Esto es sector público. El segundo concepto, el de gobierno de una comunidad organizada, es el de la sociedad civil. El tercero es uso, identifica la salud pública con los llamados servicios no personales de salud, es aquellos que se aplican al medio ambiente. Y finalmente se añade una serie de servicios personales de naturaleza preventiva dirigidos a grupos vulnerables, los programas de atención, como por ejemplo el materno-infantil, las vacunaciones, las atenciones especiales a los grupos de riesgo, etc.
La conjunción de la toxicidad ambiental y la salud pública confluyen en la conferencia del nuevo académico en una afortunada amalgama, considerando aspectos como la evaluación del factor de riesgo que corre una población por estar expuesta a tóxicos en el ambiente de un sitio contaminado, así como su grado de tolerancia y de biodisponibilidad, de modo que sirven para crear estrategias de prevención de los riesgos para la salud en determinadas poblaciones. El caso que acabamos de vivir en España de la quema de los neumáticos en Chechenia ha sido uno de los elementos quizá más aleccionadores que puede dar la toxicidad ambiental y la salud pública y los problemas que existen en este momento para recoger esos residuos, como nos ha hablado muy bien. Quisiera terminar haciendo referencia a un modelo que me es muy próximo, el de la acción cancerígena de algunos tóxicos y la probabilidad de que un individuo desarrolle cáncer por exposición a una sustancia a partir de la dosis de exposiciones estimadas y la información sobre la probabilidad específica de desarrollar cáncer, es decir, el riesgo de cáncer por unidad de dosis o factor riesgo dependiente. Este es lo que llamaríamos el riesgo de cáncer, el riesgo de sufrir cáncer, que lo tenemos todos en la mente. Este riesgo se manifiesta de modo muy heterogéneo en la población y este es un gran problema desde el punto de vista sanitario y de salud pública. Ante la exposición a tóxicos como el tabaco, la contaminación del medio ambiente, la toxicidad en el ámbito laboral o la propia alimentación. Todo ello afecta a la salud pública de una manera directa y a cada uno de nosotros. Organizaciones como la IARC o la Organización Mundial de la Salud están llamados repetidamente la atención ante numerosos compuestos tóxicos relacionados con el cáncer que afectan a nuestra sociedad y que sin lugar a dudas motiva el 30% de las neoplasias que nos afectan a todos. El 30% de las neoplasias. También han sido importantes sus consideraciones finales sobre la estrategia para prevenir los sistemas de contaminación y la restauración ambiental como estrategia para la salud. Termino. Estas breves consideraciones tratan con ello de felicitar al nuevo académico dándole la bienvenida a una institución centenaria en donde la toxicidad ambiental y la salud pública ha tenido grandes figuras representativas a lo largo de su historia. Muchas gracias por su conferencia, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Se levanta la sesión. Buenos días.